Ok. Vamos a ver aquí el problema 872 que está asociado a tornillos de rosca cuadrada. Sus tornillos, en este caso nos dice la posición del gato mecánico para automóvil que se muestra está controlada por un tornillo ABC. Ese tornillo ABC es este que se muestra acá. Dice que tiene una rosca sencilla, acordémonos del multiplicador de rosca que acabamos de hablar, en cada extremo, rosca derecha en A y rosca izquierda en C. ¿Qué significa que uno sea rosca derecha y otro rosca izquierda? Acordémonos que lo más común es los tornillos de rosca derecha. Entonces, no sé si me ven. Cuando ustedes cierran la llave del agua, digamos, de un lavatorio, ustedes mueven su mano derecha, por lo general la mayoría somos derechos, ustedes con su mano derecha para cerrar giran a favor del reloj. Entonces ese se conoce como rosca derecha. Que el tornillo, cuando ustedes hacen el giro a favor del reloj con su mano derecha, avanza. Entonces en este caso ustedes están cerrando un émbolo que está en la válvula que forma el lavatorio. ¿Qué significa rosca izquierda? Que si ustedes hacen ese mismo movimiento con la derecha, en lugar de avanzar, avanzan en el otro sentido. Es como si agarraran con la rosca izquierda el mismo movimiento, pero con la mano izquierda. Por eso se le dice uno izquierda y el otro derecha. ¿Cuál es el objetivo de eso? Porque uno de derecha y el otro izquierda. Porque si los dos fueran derechas o los dos fueran de izquierdas, siempre bajo el mismo rotación que se hace, los dos van a avanzar en la misma dirección, ¿verdad? Si es derecho, digamos, imagínense ustedes, o cuando están atornillando, por ejemplo, cuando ustedes atornillan un tornillo, digamos, sobre una placa de madera, ustedes hacen la fuerza a la derecha. Entonces ustedes ven que la rosca del tornillo avanza, ¿verdad? Se mete, digamos, en la tabla de madera. Si ustedes tienen dos seguidos, lo que van a hacer es que los dos tornillos se van a meter en el mismo sentido. Entonces, al tener uno izquierda y el otro derecha, eso hace que con el mismo movimiento, ya sea moviéndose a favor del reloj o en contra con su mano, lo que va a hacer es que los dos se van a mover sentidos, ya sea hacia uno acercándose entre ellos o alejándose entre ellos, ¿verdad? Dependiendo del sentido del movimiento. ¿Y por qué me ocupo eso? Porque si yo muevo aquí con esta rosca de acá, yo lo que quiero es, por ejemplo, abrir o cerrar estas tijeras de tal forma que al mover y desplazar ya sea el, este para acá y este para acá, entonces ¿qué hago? Al cerrar estos dos, ¿verdad? Con el mismo giro, si yo cierro esto de acá, entonces eso hace que este punto, al estar fijo, hace que el punto de suba, que es el objetivo. Recordemos que la gata lo que ocupamos es levantar el carro para cambiar la llanta. Entonces, por eso es que hablamos de rosca izquierda y rosca derecha, para que se muevan, ya sea en un sentido, se acerquen o se alejen, o podemos decir que se cierren o se abran. Ok, entonces aquí nos dan las características del tornillo. Nos dice cada rosca tiene un paso de 2,5 milímetros y un diámetro medio de 9. Ven, entonces aquí hay que, lo que les comenté, tener cuidado con el tema del diámetro. No confundirse, no poner 2πd, por ejemplo, a la hora de hacer el cita, sino es pi por d. En este caso, si nos dan diámetro. Y el coeficiente de fricción estática es de 0,15 del tornillo en este caso. Determine la magnitud del par M que debe aplicarse para levantar el automóvil. Ok, entonces aquí vamos a plantear el problema para poder ver otro más en el transcurso de la clase. Entonces aquí eh, lo que tenemos que ver es ver qué fuerza se transmite al tornillo. Vean que no es este peso, del peso del automóvil, los 6.000 Newton.
Entonces primero vamos a trabajar lo que es las características del tornillo. Entonces, las características del tornillo tenemos que el avance L era n veces el paso. Entonces esto era el avance. En este caso n igual 1, que era rosca sencilla. Y P era, esto generalmente está dado en milímetros, P es 2,5 milímetros. Y D, el diámetro medio, es 9 milímetros. Entonces formamos nuestro plano inclinado. Que ese plano inclinado, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar cita del tornillo. Donde acá vamos a tener el plano inclinado que está formado por estas dos líneas, estos dos lados del triángulo, donde por un lado aquí tenemos 2πr o pi por d, y aquí tenemos L igual a NP. Entonces acá, para efectos del problema, por un lado aquí tendríamos 9pi, ¿verdad? Porque es pi por d. Ocupamos el dato que nos dan directo. Y L sería n por p, que sería 2,5. Entonces aquí tenemos 2,5. Entonces cita igual tangente a la menos 1 de 2,5 puesto sobre adyacente. Entonces cita del tornillo propiamente nos da 5,05 grados. Okay, vean que aquí tienen que ser las mismas unidades, ¿verdad? Milímetros entre milímetros para que se cancelen. Y este valor siempre tiene que ser adimensional. Ok, nada más vamos a revisar el autobloqueo. Vamos a revisar si el tornillo es autobloqueante. Eso lo hacemos comparando con el phi s. El phi s es igual al tangente a la menos 1 del mu s del tornillo. Voy a ponerlo aquí del tornillo. Es decir, tangente a la menos 1 de, en este caso solo hay un coeficiente, pero como yo les digo, hay problemas en los cuales pueden aparecer varios coeficientes de fricción. Entonces tenemos que poner atención y fijarnos al del tornillo. Entonces aquí sería tangente a la menos 1 de 0.15 y eso nos da 8,53. Por lo tanto, phi s es mayor a cita, por lo tanto es autobloqueante. El tornillo es autobloqueante. Ok, eso es nada más para tocar el tema del tornillo. Ahora bien, como el tornillo se va a asemejar a un plano inclinado, como acabamos de ver, entonces el plano inclinado es, como yo aquí quiero subir una carga, entonces aquí nosotros tenemos la semejanza de un bloque y como queremos subir la carga, el Q se aplica acá. Entonces este sería el Q, este sería la fuerza W, voy a poner aquí, W es diferente a 6.000 newton, ok, a esto.
Esta es la carga sobre el eje del tornillo. Y por lo tanto, acá va a haber una R. Va a haber una R que se forma, en la cual aquí va a haber un ángulo de otro color, que en este caso vimos que era, en la parte de la teoría, era zeta más phi s. Y esta era zeta del equilibrio, digo zeta del ángulo del plano inclinado. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, ¿conocemos Q? No. ¿Conocemos W? Tampoco. Vean que no es los 6000 del carro. Entonces, ¿de dónde sacamos ese W? Porque aquí por lo general lo que vamos a resolver es lo siguiente. Vamos a tener un W un Q y un R. Ese es el triángulo de fuerzas que tenemos que resolver. Entonces este es el triángulo de fuerzas. Entonces con la información del tornillo solamente por ahora no lo estamos resolviendo. Aquí tenemos el Q, aquí el R y aquí el W. Y este ángulo es zeta más phi s. ¿Tenemos zeta? Sí. ¿Tenemos phi s? Sí. Pero nos falta, en este caso, este Q. ¿Quién es Q? Tangente de zeta más phi s es Q entre W. Por lo tanto, Q es W por tangente de zeta más phi s. Ok. ¿Dudas hasta ahora, muchachos? Bueno, entonces este es Q para el tornillo. Ok, ¿cómo llegamos a ese Q? O a ese W en el fondo. O sea, ya vimos que Q es W por tangente zeta más phi s, pero llegamos a cómo determinamos ese W. Vean que ese W es el que se va a transmitir al eje del tornillo. Ok. ¿Qué pasa con este M? M es igual, en este caso, a 2 veces Q por R, ¿verdad? Que era, en la teoría, ya vimos que era la palanca que yo quería hacer. Entonces acá dice determine la magnitud M de que debe aplicarse para levantar el automóvil, ¿verdad? Por eso esto es subir la carga, ¿verdad? Levantar la carga. Entonces, como son dos tornillos, yo tengo que vencer dos planos inclinados a la vez. Pero sobre cada uno de ellos se aplica se va a transmitir una fuerza, que por simetría va a ser la misma. ¿Okay? Pero para efectos prácticos, el momento M que yo tengo que aplicar es vencer las fricciones que dan o la carga que tiene cada tornillo. Por eso es que son dos QR, ¿verdad? Me voy a poner aquí dos tornillos. Entonces, esta es la pregunta del problema. ¿Cuánto es M? 2Q por R. ¿Tenemos R? Sí. O M es igual a Q por D del tornillo, de un tornillo.
O sea, este 2 es porque son dos tornillos, pero 2 por R es D. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es esa fuerza W? Entonces, tenemos que hacer un DCL del mecanismo, ¿verdad? De la máquina, llamémoslo del gato, el gato mecánico o gata mecánica. Hay países que lo llaman gato, otros que lo llaman gata. Eh, entonces aquí empezamos acá. ¿Cuál es mi valor de entrada? Este es 6000. Entonces, sobre D, entonces hacemos DCL del punto D, del nodo D. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está aplicando la fuerza. Vean que estas son barras, vean que es solo parte del capítulo 6. Entonces acá vamos a tener el nodo D. Por un lado se está aplicando la fuerza de 6000 y por otro lado, acordémonos de cuando analizamos las armaduras, aquí se estarían aplicando las fuerzas, eh, aquí por un lado de 6000 newton, y aquí sería la fuerza DC, y aquí la fuerza AD. Y aquí tenemos nosotros el punto D, y se forma un ángulo aquí con la horizontal de 20 grados. Entonces esto mide 20 grados aquí y esto aquí 20 grados. Entonces de aquí nosotros, ¿verdad? Para efectos de planteamiento, de aquí obtenemos, por ejemplo, FAD. Y luego vamos a hacer el DCL del nodo A. Entonces sobre el nodo A vamos a tener también una fuerza que estaría aquí, otra que estaría acá, y aquí sería una fuerza para equilibrar esta. Aquí tendríamos, y esta sería la famosa W del tornillo. Lo pongo en W del tornillo. Entonces esta sería FAD, esta sería FDC, y aquí nosotros tenemos los que son 20 grados acá, 20 grados. Entonces de aquí nosotros encontramos el W del tornillo, y una vez teniendo el W del tornillo encontramos Q, y una vez teniendo Q encontramos M, que sería la pregunta al problema. La otra pregunta es, ¿qué pasa si se quiere bajar el automóvil? Si se quiere bajar el automóvil, no sé si yo tenía otra página. Si se quiere bajar el automóvil, ¿qué es lo que cambia? Cambia lo que sería el plano inclinado sobre el tornillo. Entonces, aquí lo que aplicaría sería lo de bajar la carga. Entonces aquí tenemos el Q, aquí tenemos el W, y acá aparece la R, que es asociada a la fuerza de fricción. Y aquí nosotros tenemos el ángulo que habíamos visto acá. Este es el ángulo R que forma con la normal, es el que llamamos phi s. Y el ángulo
aquí en otro color, vamos a hacerlo más grande nomás para... Este es el ángulo zeta, el plano inclinado, que es de las mismas características de asociadas al tornillo, ¿verdad? Donde esto era el L igual al NP y esta distancia era la distancia 2πr del tornillo, o si nos dan el diámetro del medio del tornillo, pi por d. Entonces, si nosotros queremos bajar el automóvil, lo que ocupamos es determinar esta Q a partir del triángulo de fuerzas que forma esta configuración. ¿Verdad? Acordémonos que el W del tornillo siempre va a ser la fuerza que va a estar sobre el tornillo, sobre el eje del tornillo, que está asociada a la parte, digamos, que se transmite, en este caso del peso real, al eje del tornillo, que no van a ser 6.000, en este caso va a ser mucho más de 6.000. Entonces, a partir de esa fuerza W encuentro Q y vimos que el par, que es lo que andamos buscando, depende de Q. Entonces, en este caso, ahora el Q va a ser menor. ¿Por qué? Porque estoy bajando la carga. Entonces va a ser más fácil, va a requerir menos esfuerzo. Entonces, igual hay que resolver el triángulo de fuerzas, que ese triángulo de fuerzas vendría siendo, si quieren empiecen con W y aquí tendría R. ¿Verdad? Entonces aquí sería W, aquí Q y aquí R. Y nos interesa el ángulo que forma R, por ejemplo, con la vertical. ¿Por qué con la vertical? Porque es el ángulo que yo tengo aquí en el triángulo. Este sería el triángulo de fuerzas a resolver. Entonces, este ángulo de acá sería ¿cuánto? Phi s. Vimos que phi s es mayor que zeta. Por lo tanto, esto es positivo acá, ¿verdad? Siguiendo esta orientación. Entonces, se hace el mismo análisis, solo que al final encontramos el Q, ¿verdad? El Q que queremos. ¿Dónde quién es Q? Q es igual a W por tangente de phi s menos zeta. ¿Ok? Igualmente vimos que M era igual a Q por D. Pongámoslo mejor, 2πr, 2Q por R, que es igual a Q por D. Ok, entonces con eso terminamos este problema.